Muy buenos días con todos y con todas. A ver, debemos partir de la idea de que toda ley puede mejorar, ¿no? Por supuesto. Toda, toda disposición legal, además que tiene suficiente tiempo de vigencia, nos va mostrando qué fallas tiene en la práctica, ¿no? Y entonces, digamos, siempre es, y esa es la tarea de la Asamblea Nacional, cada cierto tiempo, obviamente, cierto tiempo razonable, se pueden analizar el estado de las leyes, qué efectos han tenido, qué defectos han tenido y cómo las podemos mejorar. Eso en principio, ¿no? Entonces, Ujú. en primer lugar. En segundo lugar, si es que esto realmente soluciona los problemas, no. Y eso es importante eh, analizarlo en el momento político en el que nos encontramos, ¿no? Y en el discurso y en la utilidad que está teniendo este discurso para el gobierno de Guillermo Lasso. Las leyes no solucionan problemas, ¿no? Las leyes pueden ayudar a que solucionen problemas, pero no son ni la fuente ni la solución de los conflictos. En este momento nos encontramos, según el propio gobierno, en un grave problema de inseguridad en el país. Y esa inseguridad tiene causas, y esas causas, bueno, las han explicado los criminólogos, están íntimamente relacionadas con la situación del acceso a derechos económicos, sociales y culturales de una gran parte de la población en el país. Entonces, cuando nosotros vemos a qué estratos sociales pertenecen las personas que cometen delitos, por ejemplo, en su mayoría, y en qué lugares lo hacen, en su mayoría vamos a encontrar que son los espacios abandonados precisamente por el Estado, ¿no? De forma consciente, de forma voluntaria, ¿no es cierto?, por parte del Estado, en que se deja a la ciudadanía de esos espacios digamos, tener que autoasumir la forma de salir adelante cuando no hay servicios básicos, cuando no hay buen servicio de educación, de salud, de vivienda, y entonces, ¿no es cierto?, a estas personas que ven el Estado, no saben lo que es el Estado está ausente de sus vidas, pero a menos que sea por medio de la policía, el ejército, en estos estados de excepción, ¿no es cierto?, que van con tanquetas a sus barrios. Entonces a estas personas se puede entender que para ellos digamos, la obediencia de las leyes, ¿no es cierto?, se vuelve algo hasta cierto punto, eh, digamos, contraproducente, ¿no? O digamos, contraintuitivo. ¿Por qué vamos a respetar unas leyes que visiblemente no hacen nada para protegernos? ¿Por qué vamos a respetar unas leyes que visiblemente están sosteniendo privilegios o están sosteniendo a personas o a grupos de poder? ¿Por qué vamos a obedecer unas leyes que de alguna manera representan los privilegios de ciertos grupos y los derechos a los cuales no tenemos acceso? Entonces, esto es importante. Si el Estado no va a intervenir de forma activa en mejorar la calidad de vida de millones de personas en nuestro país, ¿no es cierto?, entonces el tema de la inseguridad no va a cambiar, ni con leyes, ni con policías, ni con militares en las calles. Y eso hay que empezarlo en algún momento, porque, bueno, mucha gente critica, digamos, este punto de vista y va a decir, bueno, pero entonces cambiamos las leyes, invertimos más en la sociedad, sobre todo en los barrios más marginales, sobre todo en nuestros adolescentes y nuestras adolescentes, pero luego veremos los resultados en 10 años y nosotros queremos respuestas ya. Pero en algún momento tenemos que empezar, o si no, en 10 años vamos a seguir discutiendo lo mismo, De ¿no? acuerdo. Entonces, sí. Sí, David, a ver, pero este debate o estos anuncios se insertan en un contexto también en donde, y no es por generalizar, pero se han dado como estos comentarios, tanto en medios de comunicación como en redes sociales, que la Policía Nacional no tiene la suficiente amplitud o capacidad para poder
combatir a la inseguridad. Y se inserta también en lo que comentaba al inicio, antes de esta entrevista, se da esta sentencia a un policía en un hecho, ¿no es cierto?, en donde ya se da esa sentencia porque disparan a una persona, un presunto delincuente, porque de todas maneras esta persona tenía que haber sido investigada, así haya sido, no sé, un delito flagrante, hasta que no se le haya dado una sentencia, no se puede dar como qué pasó con esta persona. Entonces se inserta en este debate, en esta discusión, en qué pasa con la posibilidad de acción de la Policía Nacional, y luego ahora lo vinculan también con la acción de las fuerzas militares, porque el presidente de la República ha hablado que no puede accionar con las fuerzas militares si es que no se da un decreto de estado de excepción, porque de hecho organismos internacionales como la Corte Interamericana ya ha señalado que no puede dar varios decretos de excepción y no puede generar esta acción que no es responsabilidad y no está en los roles de las Fuerzas Armadas. Entonces, ubiquémonos justamente en ese debate, en este pedido de cambios de la legislación. Las fuerzas policiales, las fuerzas de seguridad que tienen el uso de la fuerza están atadas de manos. ¿Es así que la legislación no les permite operar? ¿O por qué se está dando este debate en el espacio político? Bueno, en primer lugar, siempre la policía y el Estado en general va a tener límites. La Constitución, las leyes en la práctica son límites de ese poder estatal. ¿Dónde ponemos estos límites? Es la pregunta, ¿no? Pero son límites y eso implica que eventualmente la policía, se entiende, ¿no?, de estas declaraciones, va a sentir que esos límites le están atando y que no puede realizar su accionar como quisiera. Esos límites son muy importantes, ¿no? Porque esos límites son los que protegen a la población de los abusos que puede cometer la Policía Nacional. Tiene suficiente amplitud para actuar en cuanto al uso progresivo de la fuerza, por supuesto, porque la idea del uso progresivo de la fuerza, ¿no es cierto?, el concepto uso progresivo de la fuerza, lo que implica es que el policía puede ir incrementando la fuerza que utiliza en contra de un ciudadano o ciudadana para vencer la resistencia que le presenta. Entonces, si va a ser arrestado, ¿no es cierto?, y la persona se entrega, o sea, ante la intervención del policía, en que el policía le dice detente, ¿no es cierto?, la persona levanta las manos y se entrega, ¿no es cierto?, el policía no está ejerciendo ninguna resistencia. Como no está ejerciendo ninguna resistencia, entonces no está autorizada ningún tipo de fuerza, y en ese momento simplemente procede la detención. Luego, si la persona corre, el policía va a tener que correr. Si es que la persona le trata de golpear al policía, el policía le va a tener que anular, y así sucesivamente, hasta llegar al último escalón del uso progresivo de la fuerza, que va a ser el uso de armas de fuego. Y el uso de armas de fuego solamente se autoriza cuando la persona pone en riesgo la vida del policía, cuando ciudadano o ciudadana, ¿no es cierto?, que se enfrenta al policía, pone en riesgo su vida o pone en riesgo la vida de un tercero. Entonces, esto está en la ley. Si un policía, como recordaremos en el caso de hace algunos años, ¿no es cierto?, de esta persona que le sostenía a su expareja con un cuchillo en el cuello, ¿no?, y además vimos las imágenes y todo esto, y la policía se quejaba de que finalmente este hombre le atacó a su expareja, y decía, nosotros no podemos actuar. Es mentira. Por ejemplo, ese es un momento en donde el policía tiene que usar su arma de dotación y disparar, porque corre porque corre riesgo la vida de la persona en ese instante. Eso es importante. Sí. Este femicidio de Diana Carolina, yo quería traer a colación otros hechos como las protestas, por ejemplo, lo que sucedió en octubre del 2019, cuando vimos a policías actuando en un hecho, cualquiera que haya sido, pero ¿cuál es la diferencia final que se hace y el uso que debería hablarse de este uso progresivo de la fuerza en estos dos casos? Ya, solamente para conectar con tu ejemplo, ¿no? Lo que pasó en el tema del femicidio, la acción, la fuerza letal por parte de la policía estaba perfectamente justificada
Y es más, si es que hubiesen disparado, le hubiesen salvado la vida a la ciudadana y no habría habido lugar a ningún tipo de proceso en contra de la policía, de los policías que actuaron en ese momento. Ahora, ese es un momento, y si nosotros vemos lo que pasó con el policía Olmedo, ¿no es cierto? También hay dos momentos. Uno es el momento, el policía actúa en defensa de la ciudadanía, ¿no es cierto? Evita el asalto, evita el ataque, ¿ok? Que por supuesto no solamente es su derecho, sino su obligación precisamente hacerlo. Y otro momento es cuando persigue a los delincuentes. Entonces, cuando está persiguiendo a los delincuentes, que es otro momento, ¿no? A los supuestos delincuentes, además, como bien mencionabas, ¿no es cierto? En ese momento ya se configura la situación de forma diferente. Nuevamente el policía tiene que analizar si es que esas personas son un riesgo para él o para otras personas, riesgos actuales, porque claro, la ciudadanía dice, ¿qué tal si es que no les disparaba y les dejaba libres y luego 2 cuadras más adelante asaltaban a alguien? Ya, eso no es una agresión actual. No es que el policía, entonces, para prevenir todo el mal que estas personas supuestamente podían provocar en la vida, entonces podía ir y matarles y ya está, entonces solucionaba esta situación. La agresión tiene que ser actual. Entonces, ya pasó el momento en que él detiene el hecho y en el siguiente momento lo que hay es una fuga. Y en esa fuga, por supuesto, el policía tiene que utilizar progresivamente la fuerza para tratar de capturar a las personas que supuestamente han cometido el delito, pero nuevamente tiene que usar la fuerza de forma progresiva. Entonces, ¿podía actuar el policía? Sí podía actuar. Ahora, lo que tú traes a colación también es muy importante. ¿Qué pasó en las protestas de octubre del 2019? Nosotros teníamos un estado de excepción, y esto es bien importante porque no necesariamente todos los policías ni todos los ciudadanos y ciudadanas en general sabemos lo que es el estado de excepción y sabemos hasta dónde va el estado de excepción. Entonces, para muchos policías escuchan el estado de excepción y piensan, bueno, tenemos un poco más de libertad, ¿no? Y eso se ve inmediatamente reflejado en la acción que tienen con la población. Entonces ellos salen, ¿cierto? Empiezan a reprimir a los manifestantes, y luego vemos el tipo de excesos que se cometen por el solo hecho de que ellos piensen que pueden ir un poquito más allá en su accionar. Cuando ellos actúan en protesta social, tienen los mismos principios. Entonces, cuando la policía, por precautelar la integridad de otras personas, tiene que disolver una manifestación, porque la manifestación ya empieza a volverse violenta, por ejemplo, y ya pone en peligro a las personas, a los transeúntes, etcétera, la gente que vive en el lugar de las manifestaciones, y tiene esa orden, la policía también tiene que ir gradualmente incrementando la fuerza, pero esa es una situación diferente porque ahí la actuación debería ser excepcional. La regla debería ser que la gente se manifieste pacíficamente por donde quiera movilizarse y solamente cuando se está poniendo en riesgo a otras personas que no están en la marcha o a personas o para proteger a la gente que está en la marcha también, ¿no? Cuando hay estos temas de confrontación, contramarchas, etcétera, ahí tiene que actuar la policía. Fuera de eso, están ejerciendo su derecho a la protesta y no deberían ser reprimidas, ¿no? Pero, de acuerdo. Sí. Sí, y a ver, en este caso ya está normada el uso progresivo de la fuerza. Esto es algo que ya está ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los posibles cambios que tú avisoras desde esta, no sé si oferta, pero es una propuesta ya, acción concreta del presidente de la República, de enviar a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para hacer este tipo de cambios? Además, conocemos, justamente estamos en la Asamblea Nacional, que ya tienen algunos documentos de este tipo de cambios, pero nuevamente ya hay ya hay protocolos, ya hay una norma, hay estándares internacionales. ¿Qué más se podría hacer? Porque finalmente, solo para complementar esta pregunta, parecería también una respuesta a esta acción de fortalecer esta mirada de seguridad, de presencia de la policía. No entiendo un poco cuál es el progresivo de la fuerza. Bueno,
La verdad yo tampoco, y eso es una cosa que nosotros vemos en el debate político, ¿no? Desde el año pasado, y bueno, con este gobierno, pero periódicamente también con otros políticos. Rafael Correa utilizaba también muchísimo este argumento de las leyes y las reformaba, ¿no es cierto? Hay este recurso de echarle la culpa de varios problemas sociales a la ley o a ciertos grupos dentro de la sociedad. En este momento, digamos, la ley es supuestamente la que impide al gobierno darle más seguridad a la ciudadanía. Pero precisamente nadie te dice qué parte de la ley, qué parte de la ley es la que te impide investigar o qué parte de la ley es la que te impide actuar de forma adecuada o le impide actuar de forma adecuada a la Policía Nacional. Entonces ahí yo diría, si es que Guillermo Lasso y su gobierno es honesto en decir, existen unas leyes que en el caso, por ejemplo, de Policía Olmedo, no le permiten al Estado intervenir en situaciones digamos, de confrontación con la delincuencia. Entonces, lo que va a hacer es flexibilizar la posibilidad o el control que tiene la Policía Nacional dentro de este tipo de acciones. Y eso es gravísimo. Porque ¿qué parte podemos cambiar? Por ejemplo, en el caso del Policía Olmedo. Un caso que, por cierto, yo no he leído el expediente y solamente sé lo que he leído en medios de comunicación. Pero si nosotros aceptamos esta idea de que cada una de las personas fallecidas habrían tenido 6 balas cada una y que fue por la espalda, ¿no es cierto? Nos da que pensar que es que eso es lo que ya no queremos que pase, sino que un policía que persigue a personas que son sospechosas de haber cometido un delito y les mata, porque eso es lo que pasa, el policía seguramente lo sabe, si es que uno le dispara repetidamente por la espalda a una persona, ¿no es cierto? Y eso no queremos que se judicialice. Entonces, eso reflejado en las normas sería algo como que una persona que escapa o una persona que no obedece a una orden del policía de detenerse, ¿no es cierto?, puede recibir un ataque letal por parte de la Policía Nacional. Pero fijémonos de lo grave que es eso, ¿no? Finalmente, David, ¿cómo de alguna manera, digamos, igualar las situaciones en un país donde, por un lado, vivimos diariamente situaciones de inseguridad? Ahorita lo que sucede en la ciudad de Guayaquil es bastante preocupante, pero además tenemos momentos de recordación ingrata en este país, como lo que fueron los escuadrones volantes, el SIG-10. Entonces, ¿cómo de alguna manera mediar entre estos sucesos de inseguridad, pero con también estos excesos por parte de la policía que se han dado en varios momentos? Bueno, respetando la ley. Yo creo que esto es una cosa muy importante. Nosotros tenemos, como bien decías, ¿no es cierto? Ya tenemos establecidos cuáles son los principios para el uso progresivo de la fuerza desde instancias internacionales. También está en la legislación interna. Que hay una ley al respecto no es una cosa mala per se, ¿no? Siempre y cuando respete estos principios internacionales, estos estándares. Y sujetarse a eso y hacer su trabajo. Es que lo más importante es que la Policía Nacional, la Fiscalía y los jueces deberían dejar de echarse la culpa mutuamente y de echarle la culpa a la ley para dejar de hacer su trabajo. Ellos tienen límites de cómo hacerlo y se tienen que ajustar esos límites. Eso es muy importante. Ahora, el problema de estas reformas, ¿cierto? Para mí el tema de las reformas hay dos posibilidades. Una, que nuevamente los políticos están utilizando esto para aprovechar el momento, para ganar popularidad, para desviar a la ciudadanía, para desviar la atención de la ciudadanía de cosas graves que están pasando, como por ejemplo el tema de la aplicación de la reforma tributaria, las reformas laborales. Entonces nos tienen los medios de comunicación y el gobierno pensando en estos temas de seguridad y claro, nos entretienen. Y que en el fondo estas leyes terminen siendo básicamente lo mismo que ya tenemos con uno que otro cambio, que digamos que sería el mejor de los escenarios. Y el peor de los escenarios es que en efecto empecemos a dar demasiadas libertades a la policía, a la fiscalía, a los jueces. Y claro, cuando eso ocurre, pagan justos por pecadores. No, le damos más poder a la policía
ahora que tú mencionabas el tema de los escuadrones volantes, si nosotros recordamos lo que le pasó a los hermanos Restrepo, por ejemplo, eso fue producto de un órgano represor estatal al cual se le dio libertad y supuestamente, ¿no es cierto?, se creó para perseguir a los subversivos, pero cuando ya no tiene control la policía, entonces ya cualquier persona, estudiantes, líderes, lideresas sindicales, cualquier persona de la sociedad, como en este caso dos jóvenes como los hermanos Restrepo, pueden ser víctimas de este poder estatal. También tenemos que pensar que que el peligro para toda la ciudadanía de ir eliminando las barreras, los controles que tiene las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Fiscalía y los jueces penales, ¿no? Entonces hay que pensar más allá del momento, más allá de lo emocional o de las emociones que nos puede provocar estos últimos hechos y también este momento de inseguridad que está viviendo el país, indudablemente, ¿no? Pero es importante saber que con estas leyes, con estos estándares, vamos a vivir muchos años y que son los mismos estándares que se van a aplicar cuando alguno de los radioescuchas, por ejemplo, esté en la calle reunido con sus amigos y un policía se le ocurra que están delinquiendo, están en actitud sospechosa o lo que sea, y que luego les va a disparar porque ya la ley se lo permite. Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Hace algunos años, precisamente teníamos este tipo de problemas y tratamos de ponerlos, de hacerlos públicos, problemas de cómo muchas culturas urbanas, sobre todo personas que pertenecían a grupos de rockeros, por ejemplo, del sur de Quito, denunciaban constantes acosos de la Policía Nacional e inclusive tuvimos un evento en que un policía borracho les disparó a 5 chicos que estaban tomando una cerveza fuera de una tienda y uno quedó cuadraplégico. Fue un caso que se cubrió, que sonó mucho. Y justamente es eso, o sea, son el tipo de excesos que pueden ocurrir cuando dejamos de controlar a la fuerza pública. La fuerza pública tiene un poder que le ha dado a la ciudadanía y que tiene que ser llevado adelante con responsabilidad y con control. Tienen que dar cuentas del uso de ese poder. De acuerdo. Muchísimas gracias, David Cordero. Varios temas claros. Nos quedan otros como sobre la mesa, pero me quedo sobre todo con esta reflexión de no podemos seguir construyendo una sociedad en Ecuador de la sospecha, de que todos y todas seamos sospechosos de algo, porque finalmente cuando se es incómodo a un espacio, en este caso la representación política, también puede generar un problema. Y lo otro es este tema que se pone en duda de los derechos humanos, porque claro, frente a los discursos de inseguridad, por ahí pasaba un guagua que está por acá en la movilización también, frente a temas de inseguridad, no se puede decir, bueno, se defienden los derechos humanos de las personas que han robado, que han asaltado y que no los derechos humanos de los policías. Todos y todas tenemos derechos por igual en el país, hay una legislación, hay procedimientos, hay procesos judiciales y la norma se debe respetar en ese caso. David, esperamos tenerte en una próxima oportunidad acá en Wambra Medio Digital Comunitario. Gracias, con mucho gusto. Un buen día.